Buenos días, amados hermanos, amigos y oyentes. Los saludo en el amor de Cristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit y mi nombre es José Antonio Velázquez. La meditación del día de hoy se titula El nombre de Jesús y lo creí conveniente ya que acabamos de celebrar un año más del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y es importante que se sepa por qué se llamó Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Quién le puso ese nombre? La historia de la humanidad principia y termina en un periodo. La tragedia es que ahora vivimos lejos del paraíso, porque fue entrando el pecado en la vida humana con todas sus tristes consecuencias. El hombre está expuesto a la muerte y perdición. El hombre ha perdido el primer paraíso, pero en la Biblia leemos acerca de otro paraíso, el paraíso que Juan vio y describe en Apocalipsis capítulo 22 al 21. Ahora bien, entre estos dos paraísos, el paraíso primero, ahora perdido, y el paraíso nuevo, eterno e imperecedero, hallamos a un nombre y un nombre que une a los dos. Si no fuera por ese hombre y ese nombre, lo perdido no sería recuperado jamás, y no habría para nadie la esperanza del paraíso de gloria eterna. ¿Quién hace esto posible? El nombre de Jesús nos revela al Padre. ¿Cómo recibió su nombre el niño nacido en Belén? ¿Fue llamado así por sus padres o alguno de sus parientes? ¿Fue sugerido por la guerra de Belén o de Nazaret? Pues no, mis queridos hermanos. Dios mismo le dio este nombre, como nos lo revela la Biblia en Mateo 1, del versículo 20 al 21, y en Lucas, del capítulo 1, versículo 26 al 31. El nombre Jesús es una revelación de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Qué sublime revelación del amor de Dios, porque es Dios mismo quien envía a su Hijo para hacerlo el Salvador. Dios vio a la humanidad en su miseria y su perdición, en su tragedia, a este mundo que Él había creado y el cual amaba. ¿Cómo rescatarlo de las garras del diablo y de la maldad? ¿Cómo dar pureza por la impureza, justicia por la injusticia, vida por muerte, virtudes por vicios, luz por tinieblas? Muchas preguntas, una sola respuesta: su Hijo Jesús. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 nos lo explica. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 9 y 10, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El nombre de Jesús nos revela al único Salvador. ¿Qué significa el nombre Jesús? La opción más genial es que deriva de dos palabras hebreas que significan Jehová salva. En el Antiguo Testamento hallamos a dos personas con el nombre Josué, que es el mismo nombre de Jesús, con el mismo significado en Josué 1:1 y en Zacarías 3:1. Josué, el sucesor de Moisés, y Josué, el sacerdote. Ambos son considerados como tipos proféticos de Jesús el Salvador. En Mateo 1:21 se nos dice que el Hijo de la Virgen María debía recibir el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino al mundo para salvarnos. ¿Qué quiere decir salvar? Significa rescatar del mal más grande y proporcionar el bien supremo. Esto es, rescatar del pecado y proporcionar la vida eterna. Para hacerlo, el Hijo de Dios bajó al nivel del hombre. Jesús no es como aquel hombre que arroja un salvavidas a quien se está ahogando en el mar. Él es como un abnegado guardaplayas, quien se arroja a las aguas para rescatar al que está pereciendo. ¿Qué ha hecho Jesús para salvar al pecador? Pues Él murió para pagar nuestra deuda y darnos la vida eterna. Mateo 20:28 nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El nombre Jesús nos revela a nosotros mismos. Alguien dijo una vez: el nombre Jesús me hace estremecer, porque cada vez que lo pronuncio, pienso en mi pecaminosidad, en mi miseria, en mi corrupción y depravación. Jesús vino para obrar nuestra salvación, la salvación de nuestros pecados, de nosotros pecadores. Si somos pecadores, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos acudir a Jesús porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Reconociendo que somos pecadores, perdidos en nosotros mismos, debemos confesar a Dios nuestros pecados, arrepentirnos y poner toda nuestra confianza en Jesús, el Salvador. Por fe en Jesús el Salvador, se salvó el pecador sin merecer tanto don. Recibe plena salvación. Dios nos prometió un Salvador y Dios nos ha cumplido. Promesa cumplida, hermanos. Sigamos proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
hasta su regreso. Y por tanto, hermanos, si Dios lo permite, nos veremos y escucharemos la próxima semana. Hasta la vista, hermanos, y que Dios los bendiga.